Hola, buenas noches. Soy Luis Ernesto Guardado Quintanilla, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. En esta oportunidad yo les hablaré sobre ética profesional y deontología profesional. La conducta o actos conscientes y libres de los seres humanos está regulada por diferentes sistemas normativos, entre los que destacan el derecho y la moral. Aunque habitualmente los términos ética y moral suelen utilizarse indistintamente para expresar la misma realidad, su significado, como veremos, es diferente. A esta inicial confusión contribuye precisamente el análisis etimológico de los dos términos. Ética proviene del griego ethos, que tiene dos significaciones, carácter y hábito. La palabra carácter se refiere al modo de ser y actuar humano, mientras que hábito significa la regularidad de actuación instaurada en un individuo por la percepción de actos iguales realizados en las mismas circunstancias. Y el conjunto de hábitos arraigados en una persona viene a configurar en gran medida su carácter. Si nos fijamos atentamente, veremos que en la raíz de ambas significaciones está presente lo que habitualmente entendemos por costumbre. Moral proviene del término latino mos, que en español se traduce literalmente por costumbre. Vemos, por tanto, que tanto el término griego ethos como el término latino mos participan en la misma significación, costumbre. Esto es lo que, por un lado, nos permite utilizar ética y moral indistintamente, generando una cierta confusión. Sin embargo, desde otra perspectiva en el ámbito académico, su significación es diferente. Por moral se entiende el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos la utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, y busca la felicidad. Según Esperanza Guisan, entendemos por moral el conjunto de códigos, costumbres, máximas, consejos, advertencias, prohibiciones y exhortaciones de que manera tácita o expresa imperan en una sociedad. Por tanto, cuando hablamos de moral nos referimos a normas que regulan directamente nuestras conductas, orientando los comportamientos hacia lo bueno o lo malo en el ámbito individual. La ética, sin embargo, es una reflexión filosófica sobre la moral. Es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de una manera racional, científica y teóricamente fundamentada, lo cual quiere decir que la moral se sitúa en el plano de la praxis, regulando las conductas concretas de los seres humanos y estableciendo lo que debe hacerse porque es bueno, mientras que la ética abandona el terreno de la praxis, regulando las conductas concretas de los seres humanos y estableciendo lo que debe hacerse porque es superior de la reflexión filosófica, preguntándose por qué algo es bueno y por consiguiente debe hacerse. De este modo, la ética es una filosofía que pretende fundamentar las normas morales, dando razones de por qué son buenos o malos los actos regulados por la moral, por qué debemos hacerlos. Se ocupa del estudio de la moralidad, de las conductas así como de los fines y valores de las acciones. Es una reflexión sobre la felicidad, las virtudes, el bien moral o el deber moral, la conciencia, la decisión, etc. Pero lo cierto es que el lenguaje habitual, ambos términos suelen utilizarse indistintamente, entendiendo que la moral o la ética consisten en un código de normas tácitas o expresas que regulan los actos internos o inmanentes de los individuos. Responde a los interrogantes: ¿qué es lo bueno? ¿Qué debo hacer? Y prescribe la realización de lo que es bueno. En el concepto de ontología, este vocablo procede del griego deon,
que significa debido, y logos, que es igual a ciencia o tratado. Desde esta perspectiva terminológica, deontología sería la ciencia o tratado de los deberes. Parece que la primera utilización del término deontología se atribuye a Jeremy Bentham, quien en 1834 escribió una obra titulada The Ontology of the Science of Morality. En ella nos presentaba la deontología como la rama de la ética, entendiendo que el objetivo de esta son los deberes y las normas morales. Pero tanto los deberes como las normas morales, en cuanto que son objeto de la ética, deben entenderse en sentido amplio, dado que corresponden todas las conductas humanas, calificables como morales. Sin embargo, la deontología sería una rama particular de la ética, referida al estudio de los deberes y las obligaciones morales que tienen las personas en el ejercicio de una profesión concreta, excluyendo por tanto todas aquellas conductas morales que no pertenezcan al ámbito estricto de la profesión de que se trate en cada caso. De aquí que al hablar de deontología se abra un amplio abanico que nos permite hablar de las deontologías, referidas en cada caso a los deberes de conducta exigidos en un campo profesional específico. Así entendida, la deontología podría definirse como una teoría de los deberes profesionales y que algunos han denominado axiología profesional, denominación que considero poco afortunada, puesto que la axiología es el tratado de los valores, mientras que la deontología es el tratado de los deberes, y los valores y deberes no son términos identificables, ya que los valores pertenecen a un ámbito del ser y los deberes al ámbito de la acción. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el concepto de ontología, aunque es un concepto relativamente joven, ha ido evolucionando y en la actualidad no tiene el mismo sentido que en sus inicios. De acuerdo con Rodríguez Towes, podríamos contemplar tres aceptaciones o sentidos de la deontología. En el primer sentido, la deontología profesional como ética aplicada. Lo encontramos en la concepción original sostenida por Bentham, de donde la deontología profesional sería una concepción de la ética normativa que investiga los deberes morales de la conducta en el ejercicio de la profesión. La deontología profesional es, por tanto, una ética aplicada al ejercicio de la profesión. La deontología profesional que investiga las normas morales que afectan particularmente a los miembros de una profesión, y lo que hace guiándose por la razón práctica. Y por ética debe entenderse la filosofía moral, el uso de la razón práctica para alcanzar un conocimiento fundado y fiable sobre lo bueno y lo malo en general. Desde esta perspectiva, la deontología se ocuparía de los deberes morales que pueden reconocerse racionalmente, es decir, se trataría de una moral ideal que se identificaría con lo que algunos entienden como ética profesional. En el segundo sentido, habiendo evolucionado el concepto de deontología y en la actualidad existe un nuevo modo de entender la deontología profesional. Según esta nueva concepción, que me parece más acertada, se entiende por deontología profesional el conjunto de normas de carácter prescriptivo, adoptadas para el ejercicio de una profesión, según el punto de vista de quienes la practican. Por consiguiente, en esta segunda aceptación no cuenta tanto la investigación filosófica sobre lo que es bueno o malo, sino los criterios comunes sobre los deberes morales específicos que los profesionales creen tener y por los cuales han de responder ante sus colegas y ante el resto de la sociedad. En este caso, la deontología profesional se confía a la opinión de los propios profesionales, plasmada en códigos deontológicos o de buenas prácticas aprobadas por los propios colegios y profesionales. A la deontología profesional entendida en este segundo sentido, la denomina Rodríguez Towes moral corporativa o moral social, que sigue siendo un tratado sobre los deberes morales, pero confiado en este caso no a la ética filosófica
fuente de la moral racional y crítica, sino a la moral positiva de los grupos profesionales. En un tercer sentido, existe un tercer modo de entender la deontología profesional. La deontología como derecho, en efecto, los códigos deontológicos que comienzan siendo una reflexión ética de algunos profesionales sobre las responsabilidades inherentes a los actos de su actividad profesional, terminan finalmente concretándose en un acuerdo corporativo sobre sus deberes exigibles a todos los integrantes de la profesión, y de modo natural, estos deberes acaban siendo exigibles no solo socialmente, sino también jurídicamente. De lo dicho anteriormente, se deduce que no debemos confundir ética profesional con deontología profesional, pues aunque con frecuencia estos términos suelen utilizarse como sinónimos, en realidad no lo son. La ética profesional es una disciplina que reflexiona sobre los principios morales y los contenidos normativos de cada colectivo profesional, o lo que es lo mismo, su objeto de estudio es la deontología profesional, mientras que cuando hablamos de deontología profesional estamos refiriéndose al conjunto de normas vinculantes para un colectivo profesional. Por su atención, muchas gracias. Mi autoevaluación es 9.